Te damos la bienvenida al canal Aprendiendo de Jesús, un canal donde estaremos compartiendo estudios bíblicos, reflexiones, devoción matutina, videos en vivo y resúmenes de la lección de la escuela sabática, para la gloria de Dios y para edificación de nuestro carácter. En este video vamos a compartir contigo un resumen de la lección número 6, con datos importantes, interesantes, del capítulo 5 del maravilloso libro de Daniel. Estamos estudiando la lección número 6, pero la lección número 6 está basada en el capítulo 5 de Daniel. Comencemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado para siempre. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por limpiarnos con tu sangre. Pedimos tu dirección para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Comencemos preguntándonos, ¿qué significa Belsasar? El nombre Belsasar significa Bel protege al rey. Es irónico el significado de su nombre, porque todos sus dioses, incluyendo a Bel, que era considerado el dios principal en Babilonia, todos ellos fueron impotentes ante la inminente destrucción causada por los medos y los persas. Los babilonios tenían vidas desenfrenadas, sin principios, sin pureza, y sin embargo creían que sus dioses los iban a cuidar y los iban a prosperar. Es decir, los falsos dioses les brindaban la falsa seguridad de que viviendo en pecado serían salvos y serían prosperados. Definitivamente, hermanos y hermanas, no hay ninguna seguridad creyendo en la falsedad de los dioses paganos y en sus falsas doctrinas. La Biblia dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, pero la historia dice que era hijo de Nabonido. ¿Cómo podemos arreglar esta aparente discrepancia? El diccionario bíblico adventista nos dice: la afirmación de Daniel de que Belsasar era el rey ha sido plenamente vindicada. Aún no se ha hallado una confirmación de que Belsasar fuera descendiente de Nabucodonosor, según Daniel 5:2, pero como resultado de los estudios, parece razonable suponer que la madre de Belsasar habría sido una hija del gran rey, y por eso Belsasar sería nieto de Nabucodonosor. De acuerdo con la costumbre semítica, a menudo se usaba la palabra padre, con el sentido de abuelo o antepasado. Fin de la cita. En la Biblia encontramos ejemplos de esta manera de hablar. Uno de ellos es Josías. Se le llama al rey Josías hijo de David. En 2 de Reyes 22:1 dice: «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda». Sin embargo, todos sabemos que Josías era hijo de Amón y nieto de Manasés, pero por ser descendiente directo del rey David y por ser heredero del trono, se le llama hijo de David. Algo así pasa con Belsasar. Era nieto de Nabucodonosor, pero la Biblia lo llama hijo, y no hay ningún problema, porque los pueblos semíticos le decían padre aún al abuelo. Otro ejemplo de ello es el Señor Jesucristo. Se le llamaba hijo de David por ser descendiente de David, pero David no era el padre del Señor Jesucristo. La mayoría de judíos llaman padre a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque son descendientes de ellos, mas no porque alguno de ellos sea literalmente su padre. Profetas y Reyes, capítulo 44, en el segundo párrafo, confirma que Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Dice así: «Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto». Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia.
Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Fin de la cita. Este pasaje del espíritu de profecía, además de decirnos que evidentemente Belsasar era nieto de Nabucodonosor, también nos dice que era muy joven. Hagamos la pregunta: ¿cuántos años tenía Belsasar? Bueno, Nabonido era el padre de Belsasar, pero algunos historiadores dicen que no era muy apreciado en el reino. Por eso se ocupaba de realizar cruzadas para lograr conquistas a favor de Babilonia y posiblemente granjearse el aprecio de sus súbditos. Mientras él iba a estas misiones, dejaba a su hijo a cargo del reino. En este caso, Belsasar era el segundo en el reino, era corregente del rey Nabonido. Algunos estudiosos creen que Belsasar era tan joven que tenía aproximadamente 15 años cuando comenzó a ocuparse de los asuntos del reino. Eclesiastés 11:10 dice: «Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad». Hagamos una pregunta importante. ¿Qué significa vanidad en el libro de Eclesiastés? Permitamos que el comentario bíblico adventista nos dé la respuesta. La vamos a encontrar en el comentario de Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Vanidad aparece 37 veces en Eclesiastés y solo 33 veces en todo el resto del Antiguo Testamento. Su significado original es aliento o vapor. Se usa para referirse a los ídolos como cosas vanas y sin valor, y también para su culto. Por ejemplo, en 2 de Reyes 17:15 y en Jeremías 2:5 y Jeremías 10:8. Algunos afirman que en el Eclesiastés no hay una sola referencia contra la idolatría. Sin embargo, este mismo término clave del libro se usa con frecuencia en relación con los ídolos y su culto. El predicador dice que es vanidad cualquier cosa que se busque en lugar de Dios y la obediencia a Él. Fin de la cita. En otras palabras, la juventud de Belsasar llegó a convertirse para él en un ídolo. Puso primero sus gustos, sus placeres, su vigor y su cargo que a Dios, y esto se convirtió en su terrible ruina. En contraste con Belsasar, preguntemos, ¿cuántos años tenía Daniel cuando llegó a Babilonia? El espíritu de profecía responde: en la matutina alza tus ojos, del 10 de marzo, bajo el título Halla este sentir. Dice: Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 16 o 15 años de edad, porque se lo llama muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, a diferencia de Belsasar, Daniel no consideró su juventud, su vigor, su fuerza y sus ventajas juveniles como una excusa para pecar, tampoco como un ídolo. No puso su juventud primero que a Dios, no puso sus pasiones primero que los principios. Él sabía que era Dios el único digno de reverencia y adoración, y desde muy joven resolvió hacer del Señor su máxima motivación y el único objetivo de su obediencia y de su adoración. En algunas ocasiones, los jóvenes colocan su juventud como un obstáculo para seguir a Dios. Los que así obran tendrán un destino semejante al del arrogante Belsasar, pero otros dedican su juventud, su adultez y su ancianidad por completo al Rey del cielo, y esto lo hacen por la gracia de Cristo. El final de su vida será bendito, tal como el final de la vida de Daniel y de todos aquellos que sirven al Rey del universo.
También quiero compartir contigo algo interesante que nos dice el comentario bíblico adventista. Jenofonte preservó la tradición de que cuando cayó Babilonia, había acontecido cierta fiesta en Babilonia, durante la cual toda Babilonia solía beber y hacer algazara toda la noche. Es inexplicable que Belsasar hubiera hecho una fiesta inmediatamente después de la caída de Sipar y solo pocos días después de la batalla que perdió en Opis. Es evidente que se sentía completamente seguro en su capital, protegido por fuertes muros y un sistema de canales que en caso de peligro le permitía anegar la región circundante para dificultar al invasor el acceso a la ciudad. Profetas y Reyes, página 384 y 385. Comentario bíblico adventista de Daniel capítulo 5, verso 1. Otro dato importante o una pregunta importante es: ¿por qué el rey Belsasar y sus invitados no pudieron leer las letras si estaban escritas en arameo, un idioma bien conocido por el rey y por sus invitados? El comentario bíblico nos dice la siguiente respuesta: no se da la razón, y cualquier explicación que podría ofrecerse solo sería una conjetura. Las palabras evidentemente estaban en arameo, pero las palabras eran tan pocas y tan misteriosas que aún el conocimiento de su significado aislado no revelaba el mensaje oculto en ellas. No se dice si el rey mismo no podía leer por haber tomado demasiado vino, o si las letras mismas no podían distinguirse por su deslumbrante brillo, o si la escritura era singular y sólo descifrable por inspiración divina. No parece admisible la conjetura de que los caracteres estaban en hebreo antiguo y por consiguiente eran ilegibles para los babilonios. Sería muy poco probable que los sabios de Babilonia no conociesen esos antiguos caracteres semíticos, que habían sido usados no solo por los hebreos, sino también por los fenicios y otros pueblos de Asia Occidental. Comentario bíblico adventista de Daniel capítulo 5, verso 8. Debemos decir que Dios siempre habla claro. Dios ha comunicado su mensaje de salvación de una manera tan sencilla que aún un niño lo puede comprender. Pero cuando estamos embriagados con las mentiras del diablo, con el vino de Babilonia, se nos hace imposible comprender lo que es sencillo, porque lo espiritual solo se puede discernir de una manera espiritual. Un hombre con corazón carnal y embriagado con el vino de Babilonia no puede comprender la voluntad de Dios a menos que se arrepienta, a menos que digiera su vino y a menos que busque al Señor para encontrar respuestas. Reflexión final. Belsasar y sus invitados iban marchando a pasos agigantados y muy presurosos hacia su terrible destino final, y sin embargo iban cantando, iban riendo y festejando de manera desenfrenada. No sabían lo que les esperaba. Así son las personas que están embriagadas con el vino de Babilonia. Están nubladas, su razonamiento está nublado, su juicio ha sido quitado de ellos, y han aceptado el engaño como un motivo de celebración y de alegría, sin darse cuenta que pronto su suerte quedará echada para siempre. Las falsas doctrinas tienen como centro la falsa adoración. Se empeñan en llevarnos a desobedecer a Dios y agradarnos en todo a nosotros mismos. Satanás sabe bien que si nos puede engañar con la adulación de nuestro yo, y logra hacer de nuestro yo el centro de atención en nuestra vida, vamos a desviar nuestros ojos de Jesús y así quedamos totalmente presos de sus engaños. Puede hacer con nosotros lo que quiera. Por eso, solo nos queda una opción real: hacer lo que hacía Daniel, vivir en completa dependencia de Dios, ser hombres y mujeres de oración perseverante y guardadores de los mandamientos de Dios por su gracia, aunque se desplomen los cielos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Dios del cielo ponga en tu vida y en toda tu familia la gracia divina de su salvación, y que puedas gozarte junto a todos tus amados en la obediencia a la verdad. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a darle me gusta, a compartirlo con tus hermanos y amigos y a suscribirte a este canal, Aprendiendo de Jesús. Bendiciones y Maranata.